La presión por la que Josué estaba, usted tal vez no tenga idea de lo que él vivió. Lo podemos ver en Deuteronomio cuando él es instalado como sucesor de Moisés, y las primeras palabras que Dios le dice a él es: no temas, no te desmayes, no dejes intimidarte por cualquier cosa que te vaya a suceder. Josué tenía miedo, Josué tenía inseguridad, y no era para más. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue, y lo dice Deuteronomio 34:10, no lo busque ahorita, todavía no. Deuteronomio 34:10 dice que fue el único profeta que habló con Dios cara a cara, y ninguna de las señales de las proezas se volvieron a repetir. No hubo profeta como Moisés. Moisés fue tan grande, hermano, tan maravilloso en su ministerio, que aún Jesús decía de él que no ha habido persona más mansa como Moisés. Pero Moisés cometió un error, usted lo conoce muy bien porque usted lee la Biblia también como yo. Él golpeó la roca 2 veces y Dios le emitió un juicio y dice: tú no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a ser tú, Moisés, va a ser Josué quien va a introducir a ese pueblo. Josué, quien era el colaborador de Moisés, relativamente era una persona joven, una persona que poco a poco había ido adquiriendo experiencia, pero le pusieron una tarea demasiado grande. Por eso es que se cree que él tenía inseguridad, que él tenía miedo, porque una y otra vez en este capítulo 1 del libro de Josué, Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Dios tiene un propósito para su vida como la tiene para la mía. Y usted no tiene que tener miedo al futuro que Dios le tenga preparado. ¿Va a creer, hermano, que yo voy a ser licenciado? Sí lo va a ser. Va a ser un buen licenciado, va a ser un buen ingeniero, va a tener el trabajo por el que ha estado orando. Y no se preocupe, porque Dios lo va a ir capacitando en el camino. Amén. Entonces, Josué tenía ese tipo de inseguridad. Ponerse en los zapatos de Moisés, llenar el enorme espacio que Moisés estaba dejando, no era tarea fácil. Llenar el enorme vacío que Moisés dejó al morir. La Biblia dice que el pueblo lo lloró 30 días. Y después de eso, Dios le dijo a Josué: levántate, porque larga tarea te espera. Amén. Entonces, Dios comenzó a capacitar a Josué. Dios comenzó a capacitarlo a él. Yo le digo algo: Dios, cuando elige a alguien, no elige a una persona capacitada, Él capacita a la persona que elige. Así que usted no tiene que temer en esta noche si usted no se siente capaz de ejecutar la tarea. Hermano, yo admiro a las personas que andan predicando. Usted puede hacerlo también. ¿Por qué no lo hace? Porque usted todavía se ha puesto usted mismo enfrente. Hermano, yo quisiera estar con usted aquí enfrente. Puede hacerlo. Los que estamos acá, y el pastor no va a dejar mentir, somos los peores pecadores hablando de la palabra de Dios. Somos el polvo hablando de aquel que hizo los cielos y la tierra, purificados por la sangre de Cristo. Amén. Dios comenzó a darle a Josué instrucciones, le empezó a dar promesas y le dio mandatos. Diga conmigo: instrucciones, promesas, mandatos. Amén. ¿Cuál fue una de las promesas que le dio en el capítulo 1? Donde quiera que pise la planta de tu pie, va a ser vuestro territorio. Esa es una promesa. Usted también tiene promesas en la Biblia. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por poco se me olvida. Amén. Hay promesas en la Biblia. Si usted se siente desamparado, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Puede nada más abrir su Biblia y va a encontrar promesas. Pero ¿por qué se llama el sermón un secreto revelado? Porque Dios le empezó a dar instrucciones a Josué, y una de las instrucciones que como que no casaba entre todas las que estaba dando es esta en el versículo 8 del capítulo 1, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué tenía que introducir a 3 millones de personas desde el desierto, cansadas de 40 años de estar vagando, fatigados ya de ver solo piedras, solo cactus, solo quejos, solo iguanas, todo. Y empezaron a ver la tierra prometida, pero ellos ya estaban desesperados porque
pasar. Había que pasar un Jordán aún. Entonces, Josué tenía que introducir a esas personas y tenía que ir a conquistar después del Jordán, porque después habían ciudades por conquistar. Las instrucciones más lógicas de Dios hubiesen sido: Josué, toma tu espada y empieza a practicar, porque allá te vas a ir a fajar contra los pueblos y tienes que ser un guerrero para conquistar. Pero no, ¿cuál fue la instrucción que Dios le dio? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y eso que tiene que ver con toda la tarea que voy a efectuar. Como le decía, Dios tiene un plan para usted y Dios le está dando esta primera instrucción a usted también. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué le dio esa instrucción Dios a Josué? Por una sencilla razón. ¿Quién fue Moisés? Deuteronomio 34:10. Deuteronomio 34:10. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Amén, me espera un ratito. Dice la Biblia: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Josué tenía que llenar el espacio que este hombre estaba dejando. Y Dios le estaba diciendo: nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué razón Dios le dijo eso? Por una razón. ¿A quién se le atribuye la paternidad del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia? A Moisés. Me lo imagino a él subiendo al monte Sinaí. ¿Ok, Moisés? Comienzo a contarte la historia, le dijo Dios, porque dice la Biblia que habló Jehová con él cara a cara, como yo estoy hablando con usted ahora. Empieza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Moisés comenzó a escribir. Génesis. Empieza el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, fue Moisés quien los escribió. Y Josué los tenía en su mano en esos momentos. El único que tuvo el privilegio de conocer a Dios cara a cara fue Moisés. Josué no lo conocía. Josué se quedaba un poco abajo en el monte. Entonces, por eso Dios le dio la instrucción: como estuve con Moisés, estaré contigo y nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. Dios necesitaba que Josué también le conociera a Dios. El libro que tiene en su mano es la palabra de Dios. Amén. Es la revelación que Dios le dejó a usted, aún siendo pecador. Dios le está hablando día con día en ese libro que yo tengo y que usted tiene también. Era necesario para Josué, que no conocía personalmente a Dios, que Dios le dijera eso: nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a conocer de este libro, me empiezas a conocer a mí, porque yo dicté este libro. Sí, Amén. Amén. Le voy a hacer una pregunta, contéstesela usted. ¿Conoce usted realmente a Dios? Cuando Dios me confrontó con esa pregunta, realmente me quebranté. Porque muchos conocemos a Dios de una manera de amor. Dios es amor y todo en la vida es color rosa, y en Soyapando solo van y pasan, ¿verdad? Bien bonito, porque Dios es maravilloso y Dios es bendición. Y otros conocen a Dios de la manera contraria. Si usted mira a alguien solo con el rabillo del ojo, le va a caer un rayo. Amén. ¿Conoce a Dios realmente usted? ¿Conoce lo que a Él le agrada? ¿Aborrece usted lo que Él aborrece? Cuando me confrontó Dios a mí, yo empecé a llorar porque realmente no lo he conocido muy bien, porque es tan inescrutable, es tan maravilloso. El versículo que acabamos de leer lo hemos leído miles de veces, pero siempre es tan profunda la palabra y tan recta que siempre Dios saca un mensaje, hermano. Amén. ¿Conocemos realmente a Dios? ¿Cómo se puede conocer? Con la Biblia. Por eso Dios le estaba diciendo a Josué:
nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, porque mientras más vayas conociendo este libro, más me vas a ir conociendo a mí. Dice la palabra de Dios en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cuál es el principio del temor de Jehová? Conocer su palabra. Amén. ¿Cómo saber si uno realmente está temiendo a Dios? Y quiero definir esa palabra temor. Muchos la tenemos como miedo. Dios me va a castigar y ya vi lo que hiciste y te va a quitar el cincho y rápido. No. Temor es un respeto. Temor es respeto a Dios. Y ese temor se adquiere media vez cuando usted empieza a leer, a entender y a poner en práctica esa palabra. Amén. Bien, ¿cómo saber si un cristiano realmente le está temiendo a Dios? Quiero que vaya conmigo a Salmos. Salmos, capítulo 119, versículo 130. Ok, lo leemos todos. Dice la palabra de Dios: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿La exposición de qué, hermano? La exposición de tu palabra. ¿Qué hace? Alumbra y hace entender a los simples. Cuando uno comienza a leer la Biblia, yo le quiero contar un pequeño testimonio. Yo he sido muy terco, burro, testarudo, y cuando era inconverso lo era más aún. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, porque Cristo me encontró primero a mí y Cristo me amó primero a mí, o mejor dicho, cuando yo fui encontrado con Cristo y Él abrió mi mente y mi corazón para que yo me aceptara, en mi rebeldía yo dije: este libro tiene que tener alguna mentira. En algo se tiene que contradecir, decía yo. Y me habían regalado una Biblia pequeñita de esas de 15, hermano, de que tienen hasta bolsita, no sé si se acuerda usted. Y empiezo a leer, voy a encontrar en qué se contradice. Y empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leo todo el Génesis, leo todo el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Quiero que cuente conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, cuente. Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías. ¿Cuántos libros van? ¿Cuántos? 33. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Llegué hasta el libro de Isaías de corrido, tratando de buscar un error. ¿Por qué ya no pasé de Isaías? Porque Dios me había enseñado un temor. Porque Dios me había enseñado que yo realmente estaba equivocado y que Él es recto y que la palabra de Dios, dice el Salmo 19, que es acrisolada, es recta, es íntegra. Amén. Ya no necesité leer de Jeremías, ya le voy a poner un examen a ver si puede todos los libros de la Biblia. Desde Jeremías hasta Apocalipsis ya no lo necesité leer porque ya no hacía falta. Porque hasta Isaías había conocido a Dios y me había convencido y mi fe había crecido por medio del Espíritu Santo que esta palabra es perfecta y no se contradice. Amén. ¿Qué es lo que pasó conmigo? Lo que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Me alumbró el pensamiento. ¿Qué hace usted cuando se va la luz en su casa, hermano? Enciende una vela. ¿Por qué la enciende? Para que usted pueda ver. Hay algunos que somos tenaces y yo me voy a decir porque yo conozco la casa y de repente chocamos con una pared. Amén. ¿Por qué? Porque no había luz. Y dice la palabra en primera de Juan, capítulo 1, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Amén. Entonces, la Biblia nos alumbra a nosotros. La Biblia nos alumbra el pensamiento. Esa es la primera señal de alguien que empieza a temerle a Dios. Porque aunque pecamos siempre, porque aunque cometemos errores, porque aunque el Salmo 25, si no me equivoco, decía: saca mis pies de la red. Usted ya se ha enredado en una red. ¡Pum! De repente se va para abajo y se revienta hasta la nariz, hermano. No puede ni caminar. Así estamos enredados por el pecado muchas veces. Y la Biblia nos enseña a que nos libremos de eso por medio de la palabra, porque la palabra tiene poder. ¿Cuál es la segunda señal de alguien que está temiendo a Dios?
Ahí abajito, Salmo 119:33. Dice la palabra de Dios: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Ordenar los pasos ¿con qué? Con la palabra. ¿Quiere caminar usted recto? Empápese de este libro. ¿Quiere caminar usted íntegramente en el mundo? Empápese de este libro. Un predicador una vez dijo, y esto quiero que se lo grabe en el corazón: el verdadero culto a Dios no es acá, el verdadero culto a Dios es afuera. Aquí nadie dice malas palabras, aquí nadie le pega a los niños, pero mocoso, pa. No. Y si te corres te cae doble. Ya me recordé de mis traumas. Aquí nadie se pelea, todos hasta de abrazos, nos abrazamos, hermano, qué bueno verle, me alegro verle. Sí, afuera comienza el verdadero culto. El verdadero culto a Dios comienza cuando nadie te está viendo y cuando tú tienes que tomar una decisión. Estoy temiéndole a Dios, voy a ordenar mis pasos por medio de la palabra. Uno de los versículos que más me ha encantado a mí y lo pongo como estandarte, como bandera para salir adelante, porque refleja mi vida, es Proverbios 4:18, que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y que no entiende este versículo, se lo explico fácil. ¿Quiénes se han levantado antes que salga el sol? Amén. Uno, hermano, no me alcanza la mañana porque a las 11 se levanta. No, hermano. Le cuento que a las 5 de la mañana todavía no ha salido el sol, a lo que me levantamos a las 10. A ver, cuando empieza a salir el sol, no sale de un sol, así como la caricatura, pero no, empieza a salir un rayo, otro rayo, empieza a aclarar, empieza a asomar el alba y empieza a subir el sol, hasta que a mediodía llega hasta el punto central y hoy sí está bien iluminado todo. Nuestra vida es así. Cuando recién usted se convierte a Cristo, empieza a caminar y empieza a tropezar, pero ya hay una luz en su interior por medio de la palabra, y esa luz del Espíritu Santo empieza a crecer, a corregirle todos sus errores, para que usted camine íntegramente y le ordene sus pasos, como dice la palabra. El primer cambio empieza en la mente. Es lo que leímos en el versículo 30, que hace entender a los simples: aunque esté cometiendo errores, yo sé que no debo cometerlos. Es el primer cambio que la Biblia hace. El segundo cambio viene con nuestras acciones. Ordenar los pasos ya es tomar una decisión, es decir, no voy a hacerlo más porque a Dios no le agrada. Hay un cambio de mente y hay un cambio de obras. ¿Y el tercer cambio cuál es? Allá abajito, Salmo 119:140. Salmo 119:140. Dice la palabra de Dios así: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Primer cambio, cambio de mente. Primer cambio. Segundo cambio, cambio de nuestra manera de actuar. El tercer cambio, cambio de nuestra manera de sentir. Que el apóstol Pablo decía: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo puedo hacerlo, en pocas palabras. Yo puedo salir al mundo, yo puedo pecar, pero no me va a convenir. No me conviene. Entonces, la manera en que usted está sintiendo en estos momentos de dejar la comodidad de su casa y venirse a la iglesia a escuchar palabra de Dios y darle un fuerte amén a Cristo en estos momentos. Amén. Todos, hermanos, gracias por poner atención. Dar un fuerte amén a Cristo en estos momentos. Entonces, este sentir, ¿de dónde viene? Del corazón. De la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. ¿De dónde viene ese sentir? De acá. ¿Usted ama a Dios? ¿Usted realmente le ama con todo el corazón? El 2015, en lo personal, para mí fue un año muy duro, hermano. Muy duro, muchos problemas, muchas tribulaciones. Y yo con mi novia, el día 31 de diciembre, lloramos, hermano. Yo soy un gran llorón. Yo si le veo el Rey León 30 veces, las 30 veces le lloro. Amén. Yo soy un gran llorón. Y empiezo, hermano, a orar con ella y a darle gracias a Dios y a orar. Porque a pesar de todos los problemas, yo seguía amando a Dios porque Él me seguía manteniendo firme. Amén. El cambio de sentir. Cuando uno ama a Dios, a uno no le importa fuera.
afuera. Uno solo quiere estar aquí, en los atrios de la casa de Dios. Uno solo quiere empaparse de la palabra de Dios. Uno solo quiere orar. Uno solo quiere adorar. Orar y adorar. Amén. ¿Se han preguntado alguna vez por qué Dios nos dejó la Biblia? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Yo he oído salmistas, he oído predicadores tener una idea de lo que la Biblia significa, y realmente en lo personal yo pienso que ese concepto está errado. Hay unos que dicen que la Biblia es el mapa de la vida. Sí, pero el predicador, Salomón, al escribir Eclesiastés decía que todo lo que se hace debajo del sol es vanidad, vanidad de vanidades. Esta Biblia, esta vida, realmente no importa. A Dios no le importa esta vida. Dios quiere que usted esté con Él toda la eternidad. Tiene algo mejor para usted. Entonces, si la Biblia es el mapa de la vida, es un concepto errado. Otros dicen, la Biblia es la carta de amor. No. ¿Cuál es el propósito por lo que Dios nos dejó la Biblia? Yo quiero que busque conmigo Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo reveló el verdadero propósito por que Dios dejó la Biblia. Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre, entre los cuales están también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Si usted se quedó con un signo de interrogación que quiere decir hermano Julio, yo también me quedé con ese signo de interrogación cuando leí por primera vez ese texto. No lo entendía mucho hasta que busqué otra versión de la Biblia, que es la nueva traducción viviente, que no está acá, pero quiero que me ponga atención porque el mensaje aquí está más claro. Ponga atención. Dice la palabra de Dios así: Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, les escribo esta carta. Dios prometió esta buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, Dios tenía un secreto. Lo ocultó en todo el Antiguo Testamento, lo reveló a los profetas, hermanos, se lo ocultó a los sabios, a los estudiosos. Aquella persona que era capacitada según la carne, se los ocultó y vino a revelarnos a nosotros, que no teníamos nada que ver en el linaje de David, nos insertó en el pueblo de Dios y nos reveló el plan que tenía Dios al dejarnos estos 66 libros. Nada más es enseñarnos a Jesucristo, porque si usted tiene a Jesucristo, tiene la vida eterna. Amén. Muchos pastores, muchos predicadores, muchas personas allá afuera están predicando banalidades de esto. Les pongo un ejemplo. Hay un predicador famoso en YouTube que decía: después de la quinta luna roja, allá en septiembre del 2015 va a ser la segunda venida del Señor. Y supuestamente lo había agarrado de la Biblia. Hay otros que se desviven desvelándose, hermano, estudiando las semanas de Daniel. Y ya creo que ya haciendo un algoritmo aquí ya tengo cuándo es la venida del Señor. Si Dios lo ocultó, fue por algo. Cuando la Biblia calla, usted calla también. A Dios no le interesa Dios tiene la fecha exacta cuando Jesús va a venir, pero se lo guardó para sí. Pero no le interesa a Dios de que usted sepa esa fecha. Quiere que usted tenga la esperanza que Cristo va a venir. Eso sí, muchas personas estamos buscando que los dones, no, a Dios lo único que le interesa es que usted vea a Jesucristo en estos 66 libros. Toda la Biblia nos tiene que revelar a Jesús. Toda la Biblia, hermano, y el Génesis, también el Génesis.
Parafraseo el versículo: pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, ella te herirá en el carcañal y tú le herirás en la cabeza. ¿A quién cree que le está haciendo una apología ahí? A Cristo. En el Antiguo Testamento, a Génesis. En Génesis. En Éxodo, el tabernáculo, por ejemplo. El tabernáculo es una sombra del tabernáculo celestial. ¿Quién es el sumo sacerdote de ese tabernáculo? Cristo, exactamente. Levítico trata de las ofrendas. ¿Quién fue el sacrificio y la ofrenda perfecta por nuestros pecados? Exacto. Y el libro de Josué, el que nos introduce a la tierra prometida. El Éxodo, Él nos sacó de Egipto y nos ha llevado, nos sacó de esclavitud, como lo ha hecho usted, como lo ha hecho conmigo también. Amén. Si nosotros no estamos viendo a Cristo en estas escrituras, usted está leyendo la Biblia en vano. Si usted está buscando trivialidades allá, de dónde vivió David, sí, lo sabemos, es bueno estudiarlo, pero usted tiene que ver a Cristo siempre acá, porque lo único que le interesa a Dios es que usted conozca cada día más y más de Cristo. Jesús lo decía él mismo y se lo dijo a los sabios de esos tiempos, a los fariseos. Juan 5:39 dice la palabra de Dios. Por el tiempo se lo leo, pero está en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice la palabra de Dios, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras están dando testimonio de Él. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, tenemos que encontrar a Jesús en él. Si usted tiene necesidad en esta hora, usted no necesita aquello que le va a suplir esa necesidad, usted necesita a Cristo. No me van a dejar mentir lo que hemos pasado ya años y años en el Evangelio, que podemos estar en el piso prácticamente de problemas, llorando hasta las 3 de la mañana, orándole a Dios de rodillas, hermano, desesperado porque no hemos encontrado qué hacer. Y el único que nos da consuelo es Jesús mediante su palabra. Amén. Puede tener la enfermedad y los médicos pueden decir cualquier cosa, pero Cristo nos llevó nuestras enfermedades. Y para terminar, quiero hacer algo dinámico. Quiero hacer algo dinámico. No se me da permiso. Amén. Hermano, me hace el favor de poner acá Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16. No lo busque, lo va a ver acá. Y quiero que levante la mano al hermano valiente. ¿Quién es? ¿Hermano o hermana valiente? No creo, no. Hermano, venga, si viene. Le damos un aplauso a nuestro hermano. Amén. Trae su Biblia, bien. Bien, hermano, busque Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y quiero que toda la congregación me haga el favor de buscar Hebreos 4:12 también. Hebreos 4:12. Primero, ¿cuál es su nombre, hermano? Carlos. Un aplauso al hermano Carlos, hermano. Aquí quedo chiquito, mejor me voy a quedar aquí. Amén. Hermano Carlos, me hace el favor de leer Hebreos 4:12. Y todos lo leen. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Todavía no. Ahora todos leemos Apocalipsis 1:16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. ¿De su boca salía qué? Una espada de qué? Aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece. ¿Qué relación tiene este versículo que acaba de leer él con el versículo que estamos leyendo acá arriba? La espada. Amén. Dice el hermano Carlos en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios, el libro que usted tiene, es una espada de doble filo. Y acá, para hacerle retroalimentarte, todavía no. Yo sé que está ansioso por y acá Juan tenía una visión acerca de Jesucristo ya resucitado, que él de su boca salía una espada aguda de doble filo.
¿Qué relación tiene esto? La espada. Acá, de la boca de Jesús salió una espada, y acá, de la palabra que nosotros tenemos, que es una espada de doble filo. Ahora, ¿lo tienen todavía el texto? Amén. El versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Un aplauso, hermano. Gracias. ¿Qué tiene que ver con los tres versículos? Me llama la atención el versículo 13, que dice, se refiere, primero el 12 está refiriéndose a la palabra que nosotros tenemos, pero el versículo 13 está hablando de la palabra como una persona. No hay cosa que esté oculta ante su presencia. Amén. Habla como persona. Y acá, en este versículo, está diciendo que Jesús, de su boca salía una espada aguda de doble filo. ¿A qué quiero llegar con esto? Cada vez que usted abre la Biblia, es Jesús literalmente hablando a tu vida. Amén. Puede que la abra en Salmos, puede que la abra en Eclesiastés, puede que la abra en cualquier libro. Literalmente es Jesús dándote consejos. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Hace cuánto que usted tiene ese libro olvidado en su casa y ha dejado olvidar esa palabra? ¿Hace cuánto que Jesús desea platicar contigo abriendo esta palabra y usted prefiere estar facebookeando, prefiere ver la novela, tiene cosas que hacer, siempre hay algo que hacer? Cada vez que nosotros decimos, no entiendo este libro dejémoselo a los hermanos Salvador, ellos lo interpretan mejor. Dejemos a los predicadores de Gamaliel, ellos lo interpretan bien. Usted no está despreciando este libro. Usted no está despreciando este libro, está despreciando a Jesús mismo. Porque Él está hablando a tu vida. Cada vez que nosotros sentimos, ya no voy a leer la Biblia porque la siento, me es molesto estar leyendo, y la genealogía y cualquier cosa que usted esté leyendo acá, literalmente cuando usted la abre es Jesús. ¿Cómo se lo demuestro? En Juan capítulo 1, versículo 1, usted conoce muy bien este texto. En el principio el verbo era con Dios y el principio del verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cambiemos verbo por palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. Por eso esta palabra es una palabra viva, porque es Jesús quien está hablando a tu vida. ¿No crees que es tiempo que empieces a leerla cada día más? Toco en este momento tu corazón, tu conciencia, y que comiences un estudio bíblico, porque no es solamente el estudio bíblico, es Jesús hablando a tu vida. Por eso Dios le estaba diciendo a Josué en el capítulo 1, versículo 8, nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. ¿Por qué? Porque necesitas tú a Jesús. Tú no le conoces aún, Josué. Tienes que conocer de las maravillas que se están perdiendo. Dios ocultó esta revelación a muchos sabios, a muchos eruditos. Incluso cuando Jesús vino a esta tierra, en el año 0 más o menos, habían sabios que conocían del Antiguo Testamento, pero nunca pensaron, nunca se imaginaron que esa persona carpintero de Nazaret iba a ser realmente el Mesías que tanto ellos iban a estar esperando. Jamás se imaginaron cuál era el plan de Dios. Ellos se imaginaban a un caudillo que vamos a pelear con el imperio romano. No, Dios le quería dar algo mejor, le quería libertar de sus pecados, le quería dar vida eterna, porque la gloria no está en esta vida, la gloria la vamos a tener con Él. Y para que usted esté allá, necesita conocer a Jesús. ¿Hace cuánto que Jesús está esperando por usted? ¿Hace cuánto que necesita hablar contigo? Lo dejo en su conciencia. Oramos. Padre que estás en el cielo.
gloria a Dios. Señor Todopoderoso, te damos las gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, Señor, y en tu gracia nos revelaste a Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque fuiste tú el quien puso a Jesús en nuestros corazones y limpió nuestros pecados y nos ha dado vida.